pues de lo que tiene que ver con el alivio del dolor, pero también con temas que son delicados. Por acá tengo al doctor Franz en este momento a través de los 100.9 FM, así que primero muy buenos días, doctor, ¿cómo me le va? Dani, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias, nosotros contentos también por podernos comunicar con ustedes y aprender cada vez más de lo que debemos y lo que no en cuanto a salud. Pues el doctor Franz el día de hoy nos va a hablar del uso y el abuso de un medicamento tan conocido pero tan peligroso como la pregabalina. Doctor, bueno, cuéntenos e introdúzcanos en este tema del mal manejo y el uso de la pregabalina y otros opioides, medicamentos que las personas utilizan de forma indiscriminada. Claro que sí, empecemos por decir que la pregabalina como tal no es un analgésico, es una molécula que fue introducida 2 décadas atrás para el manejo de un específico y solamente un específico tipo de dolor que le llamamos el dolor neuropático, que es ese dolor producido por la lesión de los nervios, como por ejemplo las personas que tienen las neuralgias, las personas que tienen amputaciones y tienen el dolor del miembro fantasma, o las personas lesionadas de la columna que no sienten las piernas, pero que sienten como si esas piernas estuvieran metidas en algo caliente o les estuvieran haciendo daños. Para ese tipo de dolor es la pregabalina, pero también se utiliza como medicamento para el tratamiento de la ansiedad. Y de ahí el problema, cuando las personas toman la pregabalina, les da como una sensación de tranquilidad, como una sensación de paz, pero cuando se suspende abruptamente el consumo de este medicamento, las personas sienten todo lo contrario, sienten que algo malo les va a pasar, sienten nerviosismo y por eso este medicamento crea hábito y es difícil, si no se supervisa, dejar de utilizarlo, sobre todo que es un medicamento que prácticamente es de venta libre y que como las personas piensan que es una droga para cualquier tipo de dolor, una vez que alguien se lo prescribe y los antioqueños somos supremamente generosos en ese respecto, le decimos, ay ve, a mi tío le mandaron esta droga para el dolor porque tenía una culebrilla de mucho tiempo, tómate la voz. Ahí está el problema. Entonces, doctor Franz, ¿cuándo se debe utilizar la pregabalina y algunos opioides? Bueno, digamos que la pregabalina como tal no es un medicamento opioide, vamos a diferenciarlos. Okay. Los opioides, y en este momento tenemos una crisis con el famosísimo fentanilo, los opioides son todos los medicamentos que funcionan parecido a la morfina, ¿sí? Con esos derivados del opio, y por eso les llamamos opioides. La pregabalina es un antiepiléptico, un anticonvulsivante como tal. Y los medicamentos opioides, a grosso modo, para que las personas que nos están escuchando sepan cuáles son, los opioides son la morfina, la codeína, el tramadol, la buprenorfina y el fentanilo y todas las que terminan en anilo, para que lo digamos así. Okay. La pregabalina como tal es un medicamento antiepiléptico que tiene algún efecto alterando la forma como se transmiten los impulsos nerviosos y por eso nos sirve para dolores que no curan los opioides y que no curan, por ejemplo, los antiinflamatorios como estas personas amputadas a que hacía mención. Entonces, ¿en quién está indicado utilizar la pregabalina? La pregabalina empezó a utilizarse en personas que tenían la neuropatía de la diabetes. Las personas diabéticas mal controladas se les dañaban los nerviecitos de los pies y empezaban a sentir como si tuvieran chuzitos en los zapatos o como si estuvieran caminando por el suelo caliente. Las personas que me están escuchando y que tienen familiares diabéticos sabrán la pesadilla que es tener un paciente diabético que prácticamente no es capaz de caminar por culpa de este dolor. Y la pregabalina fue uno de los medicamentos que eficazmente controlaba este tipo de dolor por lesión de los pequeños nerviecitos. Después comenzó a utilizarse para las personas con ansiedad y después empezó a utilizarse para una enfermedad de la que se habla mucho y se sabe poco, que es la fibromialgia. Sí. Entonces, como para personas con estas enfermedades que eran muy difíciles de tratar, les daban la pregabalina. El uso de la pregabalina, sobre todo como te mencionaba, como es un medicamento que no es de control en las farmacias, se puede conseguirse de venta libre, la gente se imaginó que servía para todos los dolores severos y se popularizó de forma peligrosa su uso. En muchos países se ha asociado a muertes que se cuentan no por centenas ni por decenas, sino por miles. ¡Qué susto! Bueno, doctor, ¿pero es solo la pregabalina o hay medicamentos conocidos que se usan mal o la pregabalina la llaman también de otras formas? Bueno, cuando dices que la pregabalina se llama de otras formas, estamos hablando de nombres comerciales y nombres genéricos. El nombre genérico como tal de la molécula se llama la pregabalina y hay muchas marcas comerciales, digamos la más conocida es una que se llama Lírica, pero no es la única. Lo más importante es
cuando estemos utilizando un medicamento, sin importar la indicación para que nos la manden, es saber qué molécula contiene, y en este caso estamos hablando de la molécula de la pregabalina. Tenemos que tener muchísimas precauciones, sobre todo los antioqueños no lo hacemos con mala intención, sino al contrario, con un deseo genuino de ayudar. Claro. Entonces, cuando uno ve una persona que sufre en la familia de uno, uno quiere que otra persona deje de sufrir, y por eso la recomendación, a mi tía le mandaban pregabalina, tómatela vos también. Sobre todo con el uso generalizado en personas que tienen dolores de todo el cuerpo, como la fibromialgia. Entonces la gente se imagina que es para cualquier tipo de dolor en cualquier parte del cuerpo, lo cual no es así. Ahora, segundo, medicamentos que se utilicen mal. Entonces, yo utilizo la pregabalina para que me quite el dolor, pero como la pregabalina da como una sensacioncita cheveronga, como una sensacioncita de risita o como una sensación de paz, muchas personas empiezan a utilizarlo para sentir bien. Otros empiezan a utilizarlo para dormirse, y a eso le llamamos mal uso del medicamento. Y después de que el médico le dice, ¿sabes qué? Ese medicamento no te sirve, te lo voy a quitar más, la persona empieza a invertir tiempo cambiando de médico para que le sigan mandando el medicamento. O se lo toma porque es que le ayuda a sentirse mejor cuando está de fiesta. En ese caso ya le llamamos no mal uso, sino que le llamamos abuso. El mal uso y el abuso hoy están dando cuenta más o menos de un 10% de los consumos en países que llevan registro. Infortunadamente, Colombia no lleva este registro. Doctor, ¿y cuáles son los medicamentos en los que más se da ese mal uso y el abuso? Muy bien. El abuso puede darse en los gabapentinoides como la gabapentina y la pregabalina, que son ampliamente vendidos aquí en Colombia, pero los primeros dos renglones de abuso y de mal uso están entre los que mencionamos al principio, los opioides, y vuelvo a mencionar los nombres de los opioides más comunes: morfina, buprenorfina, y otros que se consiguen infortunadamente fácil, como la codeína, la hidrocodona y el tramadol, y las benzodiazepinas, que no se consiguen sin receta del médico, que son las personas las consumen con el nombre de Rivotril, las consumen con el nombre de alprazolam, lorazepam, midazolam, etcétera. Todos estos medicamentos que dan para los nervios y que otras personas después utilizan para dormir. Algunas personas, infortunadamente, le toman las pastillitas para dormir a los abuelos, etcétera, etcétera, y ahí es donde vienen los accidentes. Dios, bueno, ¿cuál puede ser la recomendación para las personas que tienen dudas sobre el tratamiento, sobre los medicamentos y que de pronto les da pereza consultar con un especialista o que se automedican con Google y Wikipedia? Sí, mira, suena a consejo de la abuelita, parece una cosa muy boba y muy obvia, sí. Pero la principal recomendación es, si usted tiene dolor, asista a un especialista que le diga por qué le duele, qué es lo que tiene y cuál es el plan para el tratamiento. Utilizar medicamentos, el mejor de los casos puede que le aplace el dolor o que se lo mejore, pero puede que no se lo trate. Entonces, la principal recomendación es vencer esta tendencia popular que tenemos de preguntarle a un amigo qué se está tomando y de utilizar el canal como tal. Consultar donde el médico. Si tiene un dolor de espalda que lleva semanas o meses, es momento de consultar. Un dolor de hombro que lleva semanas o meses, es momento de consultar. Lo mismo con los dolores de cabeza. Si lo dejamos solamente para tomar pastillitas sin saber específicamente qué es lo que tenemos, podríamos llegar a este tipo de problemas. Es verdad, sí, señor. Bueno, no, y que las tías no recomienden el medicamento que les enviaron a ellas, sino que recomienden al CEAD, que mejor que un centro especializado en el alivio del dolor para que trate esos dolores que no nos dejan vivir tranquilamente. Doctor, le agradezco mucho, muchísimas gracias por estar aquí. A los oyentes también de Latina Estéreo, pues los invitamos a seguir las redes sociales. Ya saben que los encuentran como @seadcentro, @seadcentro en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, y también como podcast SEAD, podcast SEAD, así. Y bueno, para consultas también en el WhatsApp, en el 310-282-5033. 310-282-5033 para el WhatsApp, o en la línea fija 604-444-1962.
604-444-1962. Recuerden que SEAD es Vigilado Supersalud. Doctor Franz, muchísimas gracias por toda esta explicación y por siempre darnos a conocer qué hace el SEAD y cómo nos ayuda a nuestra salud. Dani, a ti muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a todas las personas que nos escuchan hoy. Muchísimas gracias, un feliz día, feliz mañana y también a todos ustedes familia, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden las redes sociales, yo sé que les va a interesar mucho este tema porque primero pues la salud está ahí encabezando todo lo que deberíamos tener como prioridad, así que vayan y vean las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como @SEADCentro, también podcast SEAD, así los encuentran y en los teléfonos, vuelvo y repito, 310-282-5033 para el WhatsApp, 310-282-5033 o en la línea fija 604-444-1962, 604-444-1962. Recuerden que SEAD es Vigilado Supersalud.